dando algo de lo que Dios quiere. Y por eso usted, a donde esté en este momento, si está en carretera, usted ponga el radio, ponga su receptor, busque la frecuencia, la 95.3, y de inmediato usted queda conectado con nosotros, o la aplicación Que Relajo. De inmediato usted queda ahí y usted va a escuchar lo que es la prédica. Usted busque en casita Romanos capítulo 8 del 1 al 27, viviendo en el Espíritu. Así que, hermano William, buenos días nuevamente, bendición. Los micrófonos de la X Grande en Domingo de Alabanza son suyos. Amén, hermano Randy. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Dios te bendiga. Y repito nuevamente, bendiciones para todos los hogares y todas las personas que están conectados a las ondas hercianas de esta emisora, y para todos aquellos que están conectados a través de la plataforma Que Relajo. Dios me los bendiga grandemente. Vamos a estar leyendo, como dijo el hermano Randy, en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 27, pero vamos a tratar de resumirlo. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Vamos a dejarlo aquí, hermano, hasta el versículo 18. Vamos a tratar de resumir porque el tiempo es corto, por lo que la enseñanza y el mensaje, hermano, llegue a tu corazón, escudriñe tu corazón, tu alma, tu espíritu y tu mente, y este Espíritu de Dios te saque de toda duda, de todo engaño y de todo error. Amén. Aquí la Biblia habla claramente de dos leyes. Amén. La ley del pecado y la ley de Dios.
Y usted se preguntará, pero ¿cómo es eso que la ley del pecado y la ley de Dios? La Biblia dice en el versículo 1 y 2, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Si usted vive y mora en Cristo Jesús, si usted vive para Cristo, si usted le obedece a Dios y hace la voluntad de Dios y no la voluntad del enemigo, del diablo, amén, que habla a tu carne para que tú procedas en desobediencia, en rebeldía y en pecado, amén. Entonces cuando tú moras y vives bajo la ley de Dios, tú no practicas el pecado, amén. Porque la ley divina de Dios es guiada por el Espíritu Santo. Por eso dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, ve usted, está hablando, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay dos leyes. Amén. La ley de Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cuándo vino la ley de Cristo Jesús? Por supuesto, cuando Cristo vino a la tierra. ¿Cuándo vino la ley del pecado? Antes que Jesús viniera a la tierra. Amén. Ahora, usted se preguntará, ¿pero todas las leyes son buenas? Claro que sí. Las leyes son buenas, pero las leyes solamente te condenan. Amén. La ley solamente te condena cuando tú no cumples la ley. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, al Éxodo capítulo 20, usted va a ver la ley de Moisés, que no fue mala, es totalmente buena para el que la cumple, pero el que no la cumple tiene condenación. Amén. En Éxodo 20 usted va a encontrar claramente, aquí dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sigue diciendo el 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El que juraba en vano, sucedía que lo mataban. El pueblo de Israel, cuando adoraba a dioses ajenos, según la ley, había muerte. Amén. Y sigue diciendo el 13 en adelante, no matarás. Al que mataban, lo mataban. Y está hablando de muerte eterna. Amén. Del infierno. No cometerás adulterio. Al que era adúltero en esa época lo mataban apedreado. Amén. No había recompensa, había castigo. No hurtarás. ¿Por qué? Porque el que hurtaba, hermano, era castigado. No lo harás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. Y vemos claramente, hermano, cantidad de mandatos que hay. Otro, el versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová, aquí dice, mas el séptimo día es de reposo. El que no guardaba el día de reposo, hermano, usted sabe qué le sucedía, lo mataban. O sea, la ley de muerte fue la que Dios le dio a Moisés, de pecado y de muerte. ¿Por qué? Porque todo aquel que no cumplía la ley de Moisés era el castigo. Amén. El Éxodo 31 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá. Entonces esta es la ley de muerte. Amén. Por eso hoy traigo esta enseñanza. Hay dos leyes, la ley del pecado y de la muerte, y la ley del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo vino la ley del Espíritu Santo? O la ley del Espíritu. Amén. Cuando Cristo vino a la tierra. Ustedes recuerdan, hermanos, que cuando Cristo vino a la tierra, amén, Él vino a cumplir el propósito que su Padre le encomendó a Él, que tenía que venir a la tierra a pagar los pecados de todos los pecadores, de todo el mundo, valga la redundancia. Dios le encomendó y le dijo, hijo mío,
yo mandé las leyes de Moisés, pero no ha habido ni un solo hombre que las cumpla. Porque si usted cumplía 9 mandamientos y faltaba en uno, era como que no hubiera cumplido ninguno. Amén. Amén. En vista de eso, viene Dios y le encomienda a su Hijo Jesucristo, anda a la tierra, vas a finalizar la ley de Moisés, porque aquí dice en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Amén. El fin de la ley de Moisés es Jesucristo. Apenas Cristo vino a la tierra, finalizó la ley de Moisés. Ya no vivimos según la ley ni según las obras. Ahora vivimos bajo el Espíritu Santo del Dios de la gloria. Amén. Por eso Pablo dice que hay 2 clases de leyes: la ley de Moisés y la ley del Espíritu Santo. En el momento que Cristo vino a la tierra, amén, murió por tus pecados, derramó tu sangre por tus pecados, para que ya tú no tuvieras muerte eterna, sino para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Amén. Mire usted en la antigüedad, en el Éxodo 31, que dice que el que no guardaba el día de reposo moría irremisiblemente. Ahora, hoy en día, como Cristo vino a la tierra, finalizó esa ley. Ya nadie vive según la ley de Moisés. Amén. No es que ahora estamos en libertad para hacer lo malo. No es que ahora estamos en libertad para matar, para violar, para robar. No. Ahora el que peca tiene la oportunidad de que Jesucristo lo perdone con su sangre. Amén. Amén. Ahora tenemos la libertad, como Jesucristo ya finalizó la ley. Los efectos de la ley fueron finalizados junto con Jesucristo, porque Jesucristo llevó tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario, y a través de su santa sangre bendita tenemos perdón de pecado, porque lo único que lava tus pecados y mis pecados, no importa la clase de pecado que sea, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente tenemos que pedirle de corazón, confesar nuestros pecados, decirle que nos perdone y que nos lave con su sangre, y ya somos perdonados. Ya pasas de muerte a vida. Amén. Ahora vivimos la ley de Cristo, la ley del Espíritu Santo. Ya no vivimos la ley de Moisés. Pero muchas personas quieren vivir la ley de Moisés y la ley de Cristo, y es imposible, hermanos. No se pueden vivir 2 leyes a la vez. Usted solamente puede escoger una ley. Y la Biblia dice que cuando usted escoge la ley de Cristo o la ley del Espíritu Santo, usted va a tener vida y vida en abundancia. Amén. Porque aquí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, ya la condenación del pecado y de la ley de Moisés no te puede condenar, ya no te puede matar, ya no te puede enviar al infierno, porque tú simplemente de todo corazón te arrepientes y Jesucristo te perdona. Amén. Por eso, si tú vives en Jesucristo, no importa tu vida pasada. Si tú se la entregaste a Jesucristo, Jesucristo te perdonó. Y cuando Jesucristo nos perdona para siempre y olvida todo tu pasado. Simplemente no debemos de hacer lo que hacíamos en el pasado, no recordar, no reanudar el pecado viejo, porque vamos a volver como el cerdo a la charca, al lodo. Si Jesucristo nos lavó, nos redimió con su sangre, somos santos, somos blancos, más blancos que la lana. Pero yo siendo de Cristo, amén, y vuelvo a pecar, entonces como el chanchito, que por muy limpio que esté, por muy limpio que usted lo lava, por muy perfumado que esté, él va a regresar al lodo. De nada sirvió que usted lo haya bañado y perfumado. Así sucede, hermanos, cuando usted deja a Jesucristo, cuando usted ya ha vivido por la gracia de Jesucristo y retorna a vivir la ley de Moisés. Amén. Ya usted no puede vivir la ley de Moisés, porque usted estaría menospreciando la sangre de Jesucristo. Y si usted menosprecia la sangre de Jesucristo,
usted está menospreciando a Jesucristo, por supuesto. La Biblia dice en Gálatas 5:4, dice, este es un versículo bandera que yo tengo, para esas personas que viven bajo un engaño. Dice, de Cristo te os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. No puedes vivir la gracia y puedes vivir la ley. No puedes estar en la gracia del Espíritu Santo y guardar el sábado porque te has desligado y ya has caído. Amén. Y estás diciéndole a Cristo, Cristo, tu sacrificio fue en vano. Mejor yo me quedo con la ley de Moisés. Aunque Romanos 10:4 me enseñe que cuando Cristo vino a la tierra finalizó la ley de Moisés. Amén. Le traigo esta enseñanza, hermano, porque Jesús te ama. Jesús quiere redimirte de la ley de Moisés para que ya no sigas viviendo la ley de Moisés, para que no sigas viviendo el sábado que va a traerte condenación. Y si tú te estás justificando a través del sábado, simplemente te has caído de la gracia de Jesús. Y si te has caído de la gracia de Jesús, ya tú no tienes salvación, porque el único que te salva de todos los pecados es Jesucristo, es la sangre de Jesús. No es la ley de Moisés, la ley de Moisés te condena. No hay ningún premio para el que guardaba la ley de Moisés, solo castigo para el que no la guardaba. Y en vista que el mundo no pudo guardar la ley de Moisés, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que Él llevara en su cuerpo el pecado del mundo entero, y a través de Jesucristo llegáramos a alcanzar el perdón. Amén. El perdón. Y viviéramos según la ley del Espíritu Santo. Amén. Y usted se preguntará, ¿por qué es la ley del Espíritu Santo? Ya le expliqué lo que es la ley de la muerte y del pecado, es la ley de Moisés. O la ley de lo que tú haces malo, tú pecas y te vas para el infierno. Ahora, ¿cuáles son las leyes del Espíritu Santo? Los beneficios de la ley del Espíritu de vida en Cristo. O sea, que la ley del Espíritu Santo te da vida a ti, pero a través de Cristo Jesús, no a través del pecado ni de las leyes de Moisés. Este es el poder que se manifiesta en la vida del cristiano mediante la presencia del Espíritu Santo. Amén. Esta ley es la obra de Cristo que hace al pecador libre de la sentencia del pecado y de la muerte. La obra que Jesucristo vino a hacer a la tierra, ¿saben cuál fue? Predicar el Evangelio a toda criatura. La otra obra que Él hizo es dar su vida por la tuya. Cuando Jesucristo dio su vida, Él pagó el precio de todos tus pecados, amigo oyente. Amén. Todos los pecados que tú habías cometido, Él ya pagó ese precio. Ya no vivimos según la ley del pecado y de la muerte. Ahora vivimos según la ley del Espíritu Santo, y esa ley del Espíritu Santo te va a dar vida. Porque dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Vemos dos clases de leyes que no son las mismas. No nos confundamos, amigo oyente, ni nos dejemos confundir por esas personas que andan predicando la ley de Moisés, que usted va a ser salvo según las obras de Moisés. Hermano, qué triste, personas que creen todavía que según sus obras van a ser salvos. Que a medida que hacen más obras van escalando más escalones al reino de los cielos. Eso no lo dice la Biblia. El que cree que según sus obras tiene salvación está engañado y confundido, y lo que le va a esperar después de esto, hermano, es una gran aflicción, porque le va a esperar el infierno. Ese infierno que está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Nadie es salvo por las obras. Amén. Porque desde que Jesucristo vino a la tierra y finalizó la ley de Moisés, finalizó el sábado, ya no puedes guardar el sábado, ya no puedes guardar la ley de Moisés, no justificarte en la ley de Moisés. Amén. No te puedes justificar porque la ley no te salva. No te salva, el que te salva es Jesucristo. Imagínese usted hoy en día, y lo he dicho muchas veces, la cantidad de personas que ya no guardan el sábado. En la antigüedad, el que no lo guardaba lo mataban. Eso usted lo encuentra en Éxodo capítulo 31.
Lo va a encontrar claramente. Dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Para el tiempo de Moisés y antes de que llegara Jesucristo, todo aquel que profanara en el sábado lo mataban, hermano. Pero gracias que Jesús vino a la tierra y cortó, abolió, terminó la ley de Moisés, terminó la ley del sábado, porque dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Jesucristo, es Cristo. Y si ya Jesucristo vino hace 2022 años, hace 2022 años esta ley de Moisés finalizó y ahora estamos bajo la ley del Espíritu, bajo la ley de la gracia, bajo la ley del perdón. Ya no estás viviendo la ley de la muerte, en que tú pecabas y eras condenado, y muerte natural y muerte espiritual. Ahora tú pecas y alcanzas la vida eterna. Tú te arrepientes de todos tus pecados y Jesucristo te perdona y alcanzas la vida eterna. Ahora ya dejas de guardar el sábado y ya no te matan. Amén. Porque ya Jesucristo finalizó la ley de Moisés. Y el Gálatas 3:19 también lo recalca, que la ley era hasta que llegara la gracia, el mediador que se llamó Jesucristo. Hasta ahí fue la ley de Moisés. Pero hay muchas personas que siguen cautivados, siguen esclavizados, siguen presos en esta ley y no quieren alcanzar la gracia de Jesucristo, no quieren alcanzar el perdón del Espíritu Santo, no quieren alcanzar la ley de Cristo porque todavía están esclavizados y atrapados en la ley del sábado y en la ley de Moisés. Qué triste, hermano, que Cristo te extienda la mano para salvarte y tú les digas, no, Cristo, yo me justifico en el sábado, yo me justifico en la ley de Moisés. Gálatas 5:4 dice que todo aquel que se justifica en la ley se ha soltado de Cristo, ha caído. ¿Sabes qué es caer de Jesucristo? Si el único que a ti te puede llevar al cielo y salvarte es Cristo, y tú te sueltas porque estás guardando el sábado y guardando la ley, tú te has caído, ya tú no tienes salvación, porque el único que a ti te salva es Jesucristo. No fue Moisés. El único que vino a la tierra a morir por tus pecados y mis pecados fue Jesucristo. Y cuando tú le pides perdón a Dios por tus pecados y dejas de guardar el sábado y las leyes del sábado y justificarte por el sábado, ahora tú vives a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a la tierra cuando Jesucristo subió a la tierra y mandó al Espíritu Santo, mandó al Consolador que está en Hechos capítulo 1. Donde dijo, no estén tristes, yo voy a preparar morada. Vea usted qué lindo. Jesús subió al cielo a preparar morada, porque donde Él está, nosotros vamos a estar junto con Él. Pero ya no vamos a estar solos. Ahora Él envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y nuestro consolador. Y ahora vivimos la ley del Espíritu Santo, que es la ley del perdón. Amén. La ley del perdón. En la antigüedad, la ley del pecado estaba en Ezequiel 18:4, que dice, el alma que pecare, esa morirá. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Todo aquel que desobedecía la ley, le esperaba la muerte. No había gratitud, no había recompensa para el que la guardaba, solamente seguía viviendo. Amén. Pero dice la Biblia, ahí mismo sigue Romanos 6:23, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la dádiva que Dios nos regaló a través de su Hijo Jesucristo ya no es la muerte, ahora es vida eterna. Escúcheme bien, vida eterna. ¿Por qué dice vida eterna y no dice vida aquí en el mundo? Porque usted tiene un espíritu y una alma, que eso es eterno. Escúcheme bien. Su espíritu nunca va a morir. Jamás. ¿Por qué? Porque el espíritu es el soplo de Dios que transmitió a Adán cuando lo formó del barro. Amén. El cuerpo este que tenemos, que cuidamos mucho y es bueno cuidarlo y alimentarlo, el día que usted se muere, se lo comen los gusanos y se convierte en polvo. Pero sucede algo, su espíritu no muere. La Biblia dice que queda, amén, destinado para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Si usted murió en pecado,
Si usted murió justificándose en la ley de Moisés, o aún más justificándose en el sábado, hermano, lastimosamente te has condenado y has rechazado el sacrificio de Jesús, has rechazado la salvación de Jesucristo y has caído de la gracia de Cristo que dice Gálatas 5:4. Amén. Entonces, a veces rechazamos a Jesús inconscientemente. Usted no sabe que está rechazando a Jesús porque está justificándose en la ley o en el sábado. Y la Biblia dice que el que se justifica en la ley rechaza a Jesús, ha caído, se ha condenado, ha caído de Jesucristo, ha caído de la gracia. Amén. Y ha caído de la ley del Espíritu Santo. Hermano, Dios mandó al Espíritu Santo a la tierra para que ahora vivamos el perdón, vivamos la vida eterna. Dios sabía que la raza humana no había ni un solo hombre podido guardar la ley de Moisés. Todos estaban condenados, dice la palabra. Que no hay justo en que sea uno solo. Pero vino Jesucristo a llevar el peso de la ley de Moisés. Amén. Ese peso del sábado. Vino a cargar en sus hombros el pecado tuyo y el pecado mío. Vino a llevar en la ley de la muerte y el pecado para traernos la ley de la vida en Cristo Jesús. Amigos, no sigamos viviendo la ley del pecado y de la muerte. Vivamos la ley de Cristo. Amén. Por eso hoy le traigo esta enseñanza. Y es bien larga, pero traté de resumirla porque aquí el tiempo es corto. Y dice Romanos 8, viviendo en el Espíritu, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no tienes condenación, ya no vas al infierno, ya Dios te ha rescatado del infierno. Amén. Ya Dios te ha rescatado. Por esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos que hay dos leyes. Amén. La ley del Espíritu Santo y la ley de Moisés, la ley de muerte. Jesucristo ha venido a libertarte, hermano. Amigo que me escucha. No importa el pecado que tú hayas cometido. No importa en lo que tú estés viviendo. Si tú renuncias a la antigua vida, al antiguo hombre o la antigua mujer que tú eres, y le dices a Jesucristo, perdóname mis pecados. No importa los pecados que yo haya cometido. No importa que yo te haya menospreciado a ti, justificándome en el sábado o en la ley de Moisés. Perdóname, Jesucristo, porque me habían enseñado mal. Tú no eres culpable. Muchas veces ni el que te enseña, sino que no se guían del Espíritu Santo. Se guían bajo la palabra y le dan interpretación humana y no interpretación del Espíritu Santo. Porque el que reveló la palabra para que los profetas lo escribieran, ese mismo Espíritu Santo está hoy en día y te va a dar discernimiento y la revelación de la palabra. Porque así como Él dio la orden para que la escribieran, así mismo te la va a revelar para que tú la entiendas. Y no la estés entendiendo más bajo conocimiento humano que te lleva al caos y al fracaso, porque esta Biblia no se puede transmitir, no se puede predicar bajo conocimiento humano, porque no estamos en capacidad, pero sí bajo la interpretación del Espíritu Santo. Te va a dar la interpretación y la revelación, porque ella fue escrita bajo revelación del Espíritu Santo. Pero si tú no estás en Cristo, tampoco puedes tener al Espíritu Santo, que es el que te revela la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo es el que te revela la palabra de Dios para que la puedas entender y la puedas explicar. Pero si tú te vas a conocimientos humanos, solamente puedes explicar las cosas humanas y no cosas reveladas por el Espíritu Santo. Amigo, Jesús te ama. Te traigo esta enseñanza porque Jesús te ama. Así como me amó a mí también y me sacó de la idolatría, me sacó del pecado, me sacó de guardar el sábado. Así Dios quiere salvarte. Dios quiere liberarte del pecado de la ley. Quiere llenarte de la ley del Espíritu Santo. Repite conmigo, Jesús de Nazaret. Gracias porque ya yo no quiero vivir más el pecado, la ley del pecado y de la muerte. Ya yo no quiero vivir esa ley. Ahora quiero vivir la ley del Espíritu Santo, Jesús. Porque en el momento que tú viniste a la tierra, ya tú finalizaste la ley de Moisés. Ya tú finalizaste el guardar el sábado. Ya tú finalizaste justificarme por el sábado.
Porque Romanos 10:4 me dice, porque el fin de la ley es Jesucristo. Hermano, Cristo te ama. Cristo quiere sacarte de ese error. Cristo quiere que el día en que tú mueres, tu alma sea rescatada al cielo. Di: Jesús de Nazaret, perdóname todos mis pecados, Cristo es la gloria. Perdóname y lávame con tu sangre, Jesús. Ahora he reconocido que estaba engañado y que yo era un pecador porque me habían engañado, Jesús. Porque el diablo solamente viene a engañar al mundo entero. El diablo viene a matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia. Y sigue repitiendo: Jesús de Nazaret, perdóname mis pecados. Lávame con tu sangre, Cristo, la gloria. Anota mi nombre en el libro de la vida. Para el día en que tú vienes a buscarme, yo también ser levantado en las nubes junto con todos los santos, para morar en esa patria celestial que tú tienes preparada para mí, Jesús. Ya no quiero ser condenado en el infierno. Ya yo no quiero ir a ese lago de fuego, porque mis obras y mis acciones pecaminosas tenían destinada mi alma al infierno. Mas ahora que yo me he arrepentido, Jesús, y me he lavado con tu sangre, tu ley espiritual, el Espíritu Santo y tu sacrificio ha destinado mi alma a la salvación, a la vida eterna, porque ya yo no me quiero desligar de ti, como dice Gálatas 5:4. Ya yo no me quiero justificar por la ley, ya yo no me quiero justificar por el sábado, porque me está condenando. Jesús de Nazaret, gracias, porque me ha abierto los ojos, me ha abierto el corazón del conocimiento. Tu conocimiento ha entrado en mi corazón y la verdad ha llenado mi vida. Ahora, Jesús de Nazaret, gracias. Gracias por tu verdad, porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gracias, Jesús, porque tu verdad ha llenado mi corazón y me ha libertado de la ley de Moisés y de la ley del sábado. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén.